El sufrimiento es una experiencia que todos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Ya sea debido a una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis económica o cualquier otra circunstancia difícil, el dolor es inevitable. Sin embargo, a pesar de la dificultad, hay una verdad profunda en la fe cristiana. El sufrimiento no es solo una carga, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. De hecho, el sufrimiento tiene el poder de acercarnos más a Dios, transformarnos y fortalecer nuestra fe si sabemos cómo enfrentarlo con la actitud correcta. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar sufrimiento, encontraron en él una oportunidad para acercarse más a Dios y crecer espiritualmente. Desde el dolor de Job hasta las pruebas que enfrentaron los apóstoles, los cristianos han aprendido que el sufrimiento no es algo que se deba temer, sino algo que, cuando se vive con fe, puede llevarnos a un lugar más profundo de intimidad con Dios. Hoy vamos a explorar cómo podemos crecer espiritualmente en medio del sufrimiento y cómo podemos permitir que nuestras dificultades nos acerquen más al propósito divino que Dios tiene para nosotros. 1. Entender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida cristiana. Es importante comenzar por entender que el sufrimiento no es algo extraño o fuera de lugar para los creyentes. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones en este mundo. En Juan capítulo 16 versículo 33, Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración de Jesús no debe ser una causa de desesperanza, sino de esperanza. Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros también podemos vencer a través de él. El sufrimiento no es algo que Dios desee para nosotros de manera arbitraria, pero es una parte inevitable de la vida humana. En Romanos capítulo 8 versículo 18, Pablo nos recuerda que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Este sufrimiento tiene un propósito eterno, y aunque el dolor puede ser intenso y difícil de comprender, podemos confiar en que Dios lo usará para nuestro bien y para su gloria. El sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, puede ser una herramienta poderosa de transformación espiritual. 2. Aprender a depender más de Dios. Uno de los efectos más poderosos del sufrimiento es que nos obliga a depender más de Dios. En nuestra vida diaria, a menudo nos apoyamos en nuestra propia fuerza, sabiduría o recursos. Pero cuando nos enfrentamos al sufrimiento, nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos el poder de Dios para superar lo que enfrentamos. Este es un momento de humildad y rendición, donde reconocemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo del 9 al 10, el apóstol Pablo comparte una profunda lección que aprendió acerca de la debilidad y la dependencia de Dios. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Aquí, Pablo nos enseña que cuando somos débiles, es cuando más podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. El sufrimiento nos lleva a un lugar de total dependencia de Dios, donde su gracia se hace más que suficiente para sostenernos. A través del sufrimiento, aprendemos a buscar a Dios más que nunca, a depender de su fuerza y sabiduría, y a confiar en que Él nos dará todo lo que necesitamos para atravesar nuestras pruebas. La fe no es simplemente creer en Dios cuando las cosas van bien, sino confiar en Él plenamente cuando enfrentamos momentos de dolor y dificultad. La dependencia total de Dios es un componente esencial para crecer espiritualmente en medio del sufrimiento. 3. Aprender a orar con mayor sinceridad. El sufrimiento también nos lleva a un lugar de mayor sinceridad en nuestras oraciones. Cuando todo está bien, nuestras oraciones pueden ser rutinarias o superficiales. Pero cuando enfrentamos el dolor, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestras oraciones se vuelven más reales, auténticas y desesperadas. Es en esos momentos de sufrimiento que podemos presentar a Dios nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras luchas más profundas. El Salmo capítulo 34 versículo del 17 al 18 nos recuerda que cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. A través del sufrimiento, podemos acercarnos a Dios con un corazón honesto, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y está cerca de nosotros en nuestros momentos de dolor. El sufrimiento también nos enseña a ser más persistentes en la oración. Jesús nos animó a orar sin cesar, Lucas capítulo 18 versículo 1, y el dolor nos lleva a hacerlo con mayor fervor. Al presentar nuestras dificultades ante Dios, podemos experimentar una mayor cercanía con Él y, a medida que persistimos en la oración, nuestra fe se fortalece. El sufrimiento nos invita a entrar en una conversación continua con Dios, donde Él nos enseña a confiar y esperar en su respuesta.
4. Desarrollar una perspectiva eterna sobre el sufrimiento. En medio del sufrimiento, es fácil perder de vista la perspectiva eterna. El dolor puede hacer que nos enfoquemos únicamente en el momento presente, cegándonos a las promesas de Dios para el futuro. Sin embargo, el sufrimiento tiene el potencial de ayudarnos a desarrollar una perspectiva eterna, recordándonos que nuestras vidas en la tierra son temporales y que hay una gloria eterna esperándonos. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo del 17 al 18, Pablo nos anima a ver el sufrimiento desde una perspectiva eterna, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El dolor puede ser difícil de soportar, pero cuando lo vemos a la luz de la eternidad, nos damos cuenta de que tiene un propósito eterno. El sufrimiento no es el fin de nuestra historia, es solo una parte del proceso que nos lleva hacia la gloria eterna. Esta perspectiva eterna nos permite enfrentar el sufrimiento con esperanza, sabiendo que la recompensa que nos espera es mucho mayor que cualquier dolor temporal que podamos experimentar. 5. Aprender a vivir con gozo en medio de las pruebas. Una de las lecciones más sorprendentes del sufrimiento es que, aunque atravesemos dolor y dificultades, podemos experimentar gozo en medio de nuestras pruebas. Este gozo no se basa en nuestras circunstancias externas, sino en la presencia y las promesas de Dios. A pesar del sufrimiento, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios está con nosotros y que, en Él, encontramos paz y esperanza. En Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito. A través de las pruebas, nuestra fe se fortalece, y podemos aprender a vivir con gozo, no porque el sufrimiento sea agradable, sino porque sabemos que Dios está obrando en nosotros algo más grande. El gozo en medio del sufrimiento es un fruto del Espíritu Santo que nos permite mirar más allá del dolor inmediato y ver el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A medida que crecemos espiritualmente a través del sufrimiento, aprendemos a vivir con un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. 6. El sufrimiento nos prepara para servir a otros. El sufrimiento también nos prepara para servir a los demás. A menudo, es en medio de nuestras propias luchas que podemos identificar mejor con las luchas de los demás. Dios usa nuestras experiencias dolorosas para capacitarnos y hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. Como dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando Dios nos consuela en nuestro sufrimiento, también nos capacita para consolar a otros que atraviesan dificultades similares. El dolor que experimentamos no es solo para nuestro propio crecimiento espiritual, sino también para que podamos ayudar a otros a encontrar consuelo, esperanza y sanación. A través de nuestras propias pruebas, podemos ser una fuente de aliento y apoyo para aquellos que necesitan ser levantados. 7. Conclusión. Crecer espiritualmente en medio del sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida cristiana, pero no es algo que debamos temer. Al contrario, cuando enfrentamos el sufrimiento con fe y en la presencia de Dios, encontramos una oportunidad para crecer espiritualmente. El sufrimiento nos enseña a depender más de Dios, a orar con mayor sinceridad, a desarrollar una perspectiva eterna, a vivir con gozo y a servir a los demás. Dios usa incluso el dolor para transformarnos y acercarnos más a Él. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en medio de tu sufrimiento, y a través de esta prueba, Él tiene un propósito para tu vida. Crecer espiritualmente en medio del sufrimiento no significa que el dolor desaparezca, sino que encontramos la paz, la esperanza y el propósito que solo Dios puede dar, mientras esperamos el momento en que todas las lágrimas serán enjugarás y el sufrimiento se convertirá en gloria eterna.